familia, su aporte Ya, sería. estamos en línea, ya. Cuando Esdras abre el libro, eh, dice que todo el pueblo estuvo atento. ¿Atento a qué? A lo Atento que estuvo el escrito de pueblo. los libros, a lo que iba a exponer acerca de los libros. Claro, a la explicación, ¿no? De la aplicación que iba a hacer. Entonces, ahí vemos un principio, ¿no? Cuando estamos frente a una enseñanza, a una exposición docente, el requisito número uno es la atención. Amén. Atento, se dice suma expectativa, expectación total, ¿no? O sea que tiene que estar con los sentidos alerta, ¿no? Amén. Entonces, ¿cuál es la posición? Decíamos nosotros, ¿no? Que la memorización, y para poder memorizar los puntos que hay que estar enchufado en el asunto, o sea que no permitir distracciones. Uno se distrae, entonces pierde el hilo. Basta que tú dejes de oír una palabra clave, ya perdiste todo, ya pierdes el rumbo. O sea, hay un bache, y a veces no puedes cruzar el bache. Te quedas ahí porque hay un bache que no te permite seguir la hilación de la idea. O sea que la suma Claro, expectativa del hebreo en atento, ¿no? De entender, comprender, ¿no? De captar la idea, ¿no? Ahora, el 8, verso 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Claro, ponían el sentido, las reglas hermenéuticas de la antigua escuela judía exigían de que los estudiantes pusieran un sentido, ¿no? Para poder captar y entender qué cosa, el contexto del texto. O sea, que ponían un sentido pesat. El sentido pesat es para entenderla literalmente. El sentido midrash, para entenderla interpretativamente. El sentido remes, para entender el texto de manera alegórica. Y el sentido sot, que era entendido sentido místico y profundo. O sea, que son los cuatro sentidos que la teología, la exégesis hebrea utilizaba cuando iban a escuchar una enseñanza. Los cuatro tipos de sentidos. ¿Ah? El peshat, el remes, el midrash y el sot. ¿No? Eso ya después les voy a enseñar. Pero acá la idea es que poner el sentido, captar, ¿no? O sea, poner el sentido de cosas, sacarse las orejas, ¿no? Y ¡pum! Ponerlo, y la mente ahí, atentos ahí, ¿no? Para captar el significado de la enseñanza, captar la idea. O sea, ponían el sentido. Y cuando ponían el sentido y había una suma expectativa a la enseñanza, ¿sabes qué pasaba? Ahora, pon el verso 12. ¿Qué dice? Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, ¿Por qué? porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Ah, ¿y por qué habían entendido la enseñanza de Esdras? ¿Por estuvieron qué? atentos. Porque le pusieron el sentido, o sea, los principios de la interpretación. Para tú poder captar la interpretación, hay un principio de atención, de ponerle un sentido, ¿no? Y el que ministra mayormente está hablando la palabra, pero el que escucha la palabra tiene que captar en qué sentido
¿Cuál es el contexto, el sentido? ¿En qué contexto está hablando? Un sentido literal, que es llamado el pesar, un sentido alegórico, que es llamado el remés, un sentido interpretativo, que es llamado el midrash, y un sentido místico profundo, que es el sop. Entonces, esas eran las reglas para poder captar, ¿no?, la enseñanza antiguamente, ¿no? Pero ahora tenemos nosotros que poner sentido, estar sumamente atentos a la enseñanza para no perder la ilación. Y cuando uno captura la idea o la sobreidea, o captura la idea personal, porque yo como expositor voy a exponer las ideas que tengo en mente, pero tú como estudiante, tú tienes que captar una sobreidea, o sea que una nueva luz que viene. ¡Ah! Ya me di cuenta. ¿Mm? Y eso, yo me di cuenta, eso te lo vas a memorizar, porque es una excelente idea, es un excelente dato, ¿no? Entonces, esas son los mecanismos que permiten hacer una mnemotecnia en cada exposición, en cada enseñanza, o sea, memorizar las ideas más importantes. Pero también esto tiene que ver también con el expositor, porque si el expositor no expone ideas, entonces, qué vas a memorizar si no hay nada bueno que memorizar? Ujú. ¿Ah? Ahí entra tallada también, pastor, lo que es la oratoria del expositor. Claro, la oratoria prácticamente es el lado, mejor dicho, es el maquillaje. La oratoria no tiene que ver nada con el conocimiento. O diferente. La oratoria es el maquillaje gramatical que le pone, ¿no? Herramienta. La prosa, el verbo, la retórica, lo adereza con un buen hablar, porque es el ars ben descendi. Retórica es el ars ben descendi, o sea, el arte del saber hablar. Ars ben descendi. Y entonces, ese es como el maquillaje para ponerle un cuadro gramatical excelente, ¿no? Pero lo importante es lo que se va a hablar, lo que se va a enseñar, eso es lo más importante. Como dicen, la retórica es por decir el flor. El buen hablar, el buen decir. El ars ben descendi. Bien. Entonces, vamos a la diapositiva. La diapositiva. Una Ya. diapositiva. Y sí, esa. Ya. A ver, los conceptos originales de religión. Cómo se origina, etcétera. A ver, una la idea. Quiero una respuesta técnica, una respuesta con términos que justifiquen, pues, el nivel de ustedes de conocimiento. A ver, maquillen en el concepto. Floro, retórica. Alejandro. A ver, ¿quién es el número 1? Concepto de religión es el conjunto de ideas o pensamientos humanos que tratan de llegar a Dios de diferentes formas y no de la manera original. No tienen el puente original. Como base bíblica tenemos en el Génesis, capítulo, en los primeros capítulos de Génesis está acerca de la ofrenda que dio Abel. Capítulo 4. 4. 4. La ofrenda que dio Abel y la ofrenda que dio Caín. Ahí hablan dos acercamientos, ¿no? Sí. El acercamiento. ¿Dónde encontramos el acercamiento original y verdadero con Abel? Porque usó un tipo, ¿cuál es la oveja, el cordero? Y en cambio, ¿Y con Caín... ¿con qué texto avalas el puente? El libro de San Juan
Ajá, 14:6 dice Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. claro, claro, el puente que cruzas a Dios es Jesucristo, ¿no es cierto? Que la manera de acercarse a Dios es Jesucristo. No es María, no es Mahoma, Claro, ¿no? algunas personas tratan de llegar de diferentes formas a través de la Esas son religiones. teología, astrología, mariología, que Ajá, son cosas vanas, paganas. bien. Ujú. ¿Y cuál es la diferencia, Jo, entre cristianismo y religión? Estoy armando, pastor, lo que usted ha dicho, mi respuesta. ¿Me Ah, da un ya, segundo, ya. pastor? Ah, ya, ya. Ya, a ver, Amado, Amado, ¿cuál es la diferencia entre cristianismo y religión? Cristianismo. Ya, abásate a los datos del uso. Ya, su diferencia se radica Ya, de ahí, en que el cristianismo, pues, tiene como el único puente para llegar a Dios, Jesús, ajá, Cristo. Y la religión usa otros caminos, como se ve, pues, la astrolatría, la solatría, para llegar a Dios. ajá, ajá. Bien, entonces, la, la diferencia entre religión y cristianismo es que el cristianismo, como bien dice la palabra, tiene su base, su piedra angular y fundamental en Jesucristo, ¿no es cierto? ¿No? Jesucristo se constituye como un puente, y también se constituye como el logos, como la palabra, como la doctrina que nosotros estamos siguiendo de él, ¿no? Cuando nosotros nos hemos convertido al cristianismo, pues hemos sido ilustrados en la cristología, ¿no es cierto? Cuando hemos aceptado a Jesucristo, hemos tenido un privilegio de que ya tenemos a alguien quien ruega por nosotros, quien aboga por nosotros, quien media por nosotros e intercede por nosotros. Es el intercesor, ¿no? Que abraza esas cuatro posturas que benefician a la iglesia, ¿no? Las religiones no tienen eso. ¿Por qué? Porque no tienen el puente de Jesucristo. O sea que pierden una serie de beneficios, ¿no? Podemos decir nosotros como Pedro, como Jesús le dice a Pedro, ¿no? O Satanás te ha pedido para zarandearte como aquello, pero yo he rogado por ti, yo he rogado por ti, que tu fe no falta, ¿no? Entonces, ¿dónde se cimenta la confianza del creyente? Se escucha bien, pastor. Va a ser victorioso en cualquier vicisitud adversa que se le pueda presentar en la vida. Ya, pastor, terminé. Pastor, va. Ya, ahora sí volvió. Sí, Pastor, sí. ¿Ya? ya puedo dar respuesta. Ya, tú da tu respuesta. Me he Pero, tratado de esforzar un poco, espero que esté bien. a ver, La doctrina, el concepto original de religión, o lo que entendí por parte del tema de religión, es la mala praxis de la doctrina cristiana que tiene un carácter dogmático, basado en pensamientos ególatras de quienes lo lideran, aboliendo el sacrificio de Cristo y yendo por caminos o puentes diversos que no llevan a Dios Padre, sino a otros dioses, practicando la idolatría, solatría, astrolatría, entre otros.
rechazando el propósito soteriológico de Cristo. Ya, la terminología está excelente, hay variedad, hay riqueza de términos, pero me la vas a pasar a mi WhatsApp para sintetizarla, ¿no? Sistematizarla, porque te falta sistematizar los términos, ¿ya? O sea que los términos que has usado son términos teológicos que son interesantes, ¿no? Pero ahí no solamente es la presentación de los términos, sino la colocación ordenada de los términos. O sea, ahí tiene que hacer una especie de teología sistemática, ¿no? Sistematizar los términos, saber enumerarlos también, ordenarlos. La tecnología está bien, es rica, pero le falta un poquito de colocación nada más, ¿no? Por eso, ese concepto me lo envías a mi WhatsApp para ayudarte a sintetizarlo y enviarte la manera más adecuada de presentar. Para dos tipos de audiencia. La esencia y la idea es cuestión de forma y fondo. El fondo es la esencia, ¿no? La idea central. La forma como llegas a esa idea central puede ser de una manera sencilla, o puede ser de una manera retórica, o puede ser una manera figurada, o simbolizada, o alegórica. Son las formas. Va a depender del tipo de audiencia que tú tengas. Si tu audiencia está en una etapa de transición, pues va a ser una forma sencilla, ¿no? Sin muchos términos teológicos, porque no te van a entender. Pero si tú tienes una audiencia que es educada, una audiencia que es madura teológicamente, entonces tú tienes que adornar, ¿no? Porque te van a entender y te van a comprender, ¿no? O sea que la forma de exponer la idea va a depender del tipo de audiencia que tú tengas adelante. Si tu audiencia es una audiencia estudiosa, una audiencia erudita, conocedora, pues tú tienes que meter los términos porque te van a entender, te van a comprender. Claro. Ellos van a entender ¿por qué? Porque mira, una persona que lee el libro, y tú me das a mí una revista de Condorito, no me va a dar ni risa, me va a dar. ¿Por qué? Porque la terminología literaria es más que sencilla, vulgar. Y entonces yo estoy acostumbrado a educarme, instruirme, de aprender de una buena lectura, que esté dentro del marco de mi capacidad de percepción, de poder entender lo que se escribe, la terminología. Entonces, así hay diferentes audiencias, hay audiencias en la iglesia que vamos, hay gente que conoce, hay diferentes niveles de conocimiento y diferentes niveles de percepción de la idea. Hay gente que capta y hay gente que no capta. Por eso que cuando los principios de una buena exposición son 4. Primero, que el expositor tiene que crear mnemotecnia. O sea, presentar ideas que sean capaces de que la audiencia digan, ¡wow! Que la apunten en papel y la graben acá. Luego de que crean mnemotecnia, crean reflexión, porque ha sido tan contundente la idea que se van a sus casas y reflexionan en la idea. Oye, qué excelente idea, yo no la había visto así, pero ya entendí. Entonces, esa reflexión te conlleva a otro paso, que es la compunción. La compunción es un término griego que significa vergüenza y tristeza profunda. Cuando Pedro en el capítulo 2 está predicando a los judíos, ustedes mataron, asesinaron, crucificaron, ellos se compungieron, o sea, sintieron vergüenza y tristeza profunda. ¿Qué haremos? Entonces, la reflexión va a causar que el que ha recibido la idea dice, vaya, que esa es para mí. No, tremenda palabra. Yo no había visto, pero me doy cuenta. No tengo que nivelarme con Dios. Anda, y esa compunción te produce otro paso, que es el cuarto definitivo, que es la metanoia. ¿Qué es la metanoia? El cambio de pensar, el cambio de sentir para un cambio de actuar. O sea que las predicaciones tienen que crear, ¿qué cosa? Una mnemotecnia. La mnemotecnia te produce una reflexión. La reflexión te produce una compunción y la compunción te produce una metanoia, un cambio de parecer.
Entonces, cuando uno comienza a ver los principios y los objetivos del buen decir, entonces ya comienza a ponerse pilas para que su enseñanza encierre esos 4 puntos. Y sobre la exposición, el otro curso, el lunes empezamos de repente con el tema de la exposición, que es muy interesante, Sí, ¿no? justo, Pastor, lo fácil de hablar es sencillo de aprender, porque no necesitas tantas frases y tantas cosas, ¿no? Sin embargo, si Ajá. estamos llevando este curso de teología, es necesario que nosotros aprendamos a usar los términos teológicos, Claro que sí. la retórica que estamos aprendiendo para enriquecer nuestro lenguaje. Eso es lo Exacto. complicado de aprender, porque uno puede saber los términos, pero aplicarlo, en el Exacto. caso, lo que usted me está enseñando, está bien lo que has dicho, están buenos los términos, pero falta sintetizarlo Ordenarlo. sistematizarlo, ordenarlo. Exacto. Eso es justamente lo más complicado de aprender. Y creo que deberíamos ponerlo en práctica. Y si vamos a continuar con ese curso de exposición, sería muy interesante que nosotros también tengamos participación hablada y escrita también. Y claro, es que a partir de ahora así como has hecho tú, yo voy a hacer preguntas, pues ustedes me van a dar los conceptos, lo van a escribir, y el lunes me comienzan a hablar, por ejemplo, ¿qué concepto tienes de esto? Bueno, esto, pero con un poco de términos, ¿no? Entonces, ir ya ejercitándose en esa terminología, no solamente escucharla, sino hablarla y escribirla. Se trata de escribir terminología y hablar terminología. O sea que, uno, ustedes escuchan terminología. 2, escriben terminología. Y 3, hablan terminología, ¿no? Esa es la praxis, ¿no? Ahora, la aplicación de la terminología es un asunto un poquito más fuerte, como dices tú, ¿no? Saber ordenar y aplicar y centrar en qué momento centramos los términos teológicos, ¿no es cierto? De la manera más eficaz. Es como cuando el torero, ¿qué hace? Y después, al final, por la nuca hasta el corazón. Hay que saber aplicar las banderillas para al final aplicar la idea central, pero no matan, no saben matar, o sea, no tienen un acabado, o sea, no llegan a concluir, no logran alcanzar la expectativa que pensaba en su audiencia, de que todos se entiendan, todos comprendan, pero la enseñanza fue excelente, la preparación fue excelente, el expositor, pero no llegó a su objetivo. ¿Por qué? Porque no supo cómo matar, no supo cómo centralizar y aplicar la idea que había descubierto. Dijo Lombardi, dijo, la cuestión no es descubrir una buena noticia. El secreto de una buena noticia es saber cómo darla, cómo explicarla, cómo presentar. Es el secreto de una buena noticia. Porque la buena noticia se le saca provecho, pero hay que saber cómo se presenta esa buena noticia. Por lo tanto, el expositor que ha desarrollado su idea tiene que saber cómo aplicar y explicar su idea para que sea contundente y alcance el objetivo propuesto. Porque predicar no es por predicar, ¿no? A veces uno dice, me salió chévere, como yo, sí, pero la idea llegó, tu idea cuajó, tu idea penetró, tu idea partió el tuétano, partió el hueso, tu idea traspasó el espíritu, el alma, el corazón. No se trata de predicar bonita o con mucha retórica, con mucha persuasión, sino que la idea tiene que traspasar el corazón. Es viva y eficaz y traspasa y penetra hasta partir hasta los tuétanos. Entonces, esa es la parte que tenemos que ir trabajando y practicando para el arte de poder decir ars ben descendi, retórica, el arte del buen decir. El buen decir es la excelente aplicación, explicación y aplicación. El buen decir explica, el buen decir aplica con certeza. Es como Pedrón en ojo tuerto. Entonces, eso tenemos que trabajar
desarrollar. Bien, vamos a seguir con el punto 3, las características de la teología religiosa católica. A ver, ¿qué significa la frase sincretista? Adoración a varios dioses. Ujú. Pero específicamente, tradiciones religiosas o culturas y sus doctrinas distintas. claro, sí, es sincretismo, pero doctrina distinta es la palabra clave. Ahí está, ¿Por qué? doctrinas distintas. Porque es seguir pensamiento de varios dioses, claro, la mitología hindú, la mitología grecorromana, la egipcia, tenían, estaban dentro de una esfera mitológica y eran varios dioses, pero la idea era ¿cómo se llama? El poder abrazar la idea contraria de una doctrina. O sea, por ejemplo, yo soy testigo de Jehová, pero también soy cristiano evangélico. O sea que yo estoy creyendo que no hay infierno y creo que sí hay infierno. Yo creo que Cristo es Dios, pero también creo que Cristo no es Dios. O sea, es sincretismo. ¿No? O sea, aceptar dos ideas convergentes, intransigentes, ¿no? Estar con el diablo y estar con Dios, sincretismo. Como los israelitas que adoraban a Jehová y adoraban a Baal. Se llama sincretismo, ¿no? ¿No? Seguimiento, fe, confianza, adoración a dioses distintos, ¿no es cierto? A dos posturas doctrinales intransigentes. Entonces, es sincretista, o sea que, por ejemplo, el católico cree en Jesucristo, pero también cree en María, ¿no? Cree en Jesucristo, pero también cree el Papa. ¿Qué es para el católico romano el Papa y qué significa para el católico romana María? Ellos creen en el Papa y María, pero también creen en Jesús. Sincretismo. Que el Papa es el intermediario entre Dios y el hombre, y María es la intercedora. Que le llaman vicario de Cristo. Que el vicario es superior a Cristo, entonces. El representante de Dios. O sea que María, Madre de Dios, y el Papa es el puente. Entonces, nadie va al Padre si no es por el Papa. O nadie va al Padre si no es por María. ¿Por qué? Porque dice, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros. Ah, le está quitando una característica del puente. ¿Y cuáles son las 4 características del puente? Las 4 características simbólicas del puente, Edgar. Aboga, Ajá, mediador, ajá. el otro es Ruega intercede y ruega. Ajá, ya. Entonces, le están quitando una característica del puente cuando dice Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. ¿Ah? Esa es absolutamente equivocada porque ella no es madre de Dios. No, el asunto no es que sea madre, sino que es ruega. Entonces, sincretismo, ¿no? Ellos ruegan al Padre, ruegan al Hijo, pero también ruegan a María. Entonces, el Papa que se interpone como un puente también, como vicario de Cristo. Pero si hablamos de los papas, por ejemplo, las características del Papa, supongamos de que ya haya sido Pedro el primer Papa, ya. Vamos a ver las características del primer Papa. A ver, Hechos 10, Hechos 3. A ver, Hechos 3. Ya, leemos en el versículo 2 hacia abajo. Dice, era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponía cada día a la puerta del templo en honor de misa para que recibimos, etc.
3. Cuando yo Pedro le iba a entregar, etc. 5. Entonces le estuvo atento esperando el cielo de ellos. 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Dios, anda, levántate y anda. Muy bien. A ver, mozo, léete, ¿cómo se llama? El 6 y sácame las características más importantes del texto, el 6. Este posa en casa de cierto Simón, Verso 6. curtidor. Verso 6. Verso 6. De Hechos 3. Hechos, capítulo 3, verso 6. 3, ahí Verso dice. 3, 6. Dice, ¿qué dice? Mas Pedro dijo, Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. y ya, bien, vamos a hacer un cuadro comparativo basado al texto que hemos leído. ¿Cuáles son las características, digamos, distintas? Porque se supone de que la perspectiva católica dice que Pedro es el primer papa. Vamos a ver el primer papa Pedro como el primer papa, como el papa contemporáneo. A ver, hay dos diferencias aquí que encierra el texto. ¿Cuáles son las diferencias entre el primer papa Pedro y el papa contemporáneo? A ver, dime tú cuáles son. Según el verso 6. Según este versículo, Pedro, los milagros que hacía lo hacía en el nombre de Jesús, ponía a Jesús como, le daba la gloria a Jesús. Bien, vamos a hacer semántica. Nosotros vamos a seguir un curso de semántica y de morfología. La morfología enseña la forma de las palabras y la semántica descubre el significado de la forma. Entonces, cuando leemos en el 6, Pedro dijo, no tengo plata Plata ni oro. ni oro. O sea, cuando dice no tengo plata ni oro, hay un contexto en la cual Pedro está diciendo, yo soy una persona humilde económicamente. Hagamos la comparación con el Papa actual. ¿El Papa actual tiene oro y plata? Claro. Mucho. Mira, vemos una diferencia abismal entre el primer Papa y el Papa actual. ¿Mm? Sigue leyendo. Verso Sigue 7, leyendo David. El 6. 6. Pero Pero lo que tengo te doy. sigue En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los 10 tobillos. Muy bien. El primer Papa Pedro, según la perspectiva romana, ah, no tenía las características del primer Papa, Pedro. El Papa era humilde económicamente. El actual Papa goza de oro y plata cualquier cantidad. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la segunda característica y diferencia entre ambos papas? Pastor, ¿Sí? hice una pregunta porque se entrecortó la llamada. Ya, ¿cuál es la segunda característica que es contraria al Papa moderno? Allá. La primera característica era que el primer Papa, Pedro, en la óptica católica, acá era humilde económicamente.
pero el moderno tiene cualquier cantidad de plata. ¿Cuál es la segunda característica adversa entre el primer papa y el último? A ver, Que mozo. usa el puente de Jesucristo para... No, la pregunta se la estoy haciendo a mozo, no a ti. ¿Cuál es? Era dadivoso. No, era el carisma, ¿Cómo era la palabra? el carisma, el charis, el don que tenía el don de sanidad. ¿Mm? Levántate y anda. ¿Qué papa ha hecho milagros del primer papa Damaso segundo, Damaso primero? ¿Ah? El primer papa Pedro no tenía dinero, como la tiene el papa actual. Pero el primer papa tenía dones del Santo Espíritu de Dios, que no los tiene ningún papa en la historia. Sabemos dos diferencias abismales. ¿Mm? Ahora, Hechos 10, verso 13. Verso 20. 10:13. 4 y 25. Hechos 10, 24. 24 y 25. Hechos El, 10, 24 y 25. el Hechos otro día 10. Hechos. ¿Sí? Hechos 10, ya, 24 y 25. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro entró, salía Cornelio a recibirle y poniéndose a sus pies, adoró. Adoro. Muy bien, ahora pongo el 26. ¿Qué pasó? Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Ajá. ¿Cuál es la diferencia del primer papa con el papa último? Ajá. A ver, levántate. Yo mismo también soy hombre. Cuando Pedro entró, salió corriendo y se puso a sus pies. Pedro no se lo permitió. Levántate. Yo soy igual que tú. Soy un ser humano igual que tú. ¿Y por qué este papa permite que se le arrodillen? Que le adoren, que le veneren. ¿Por qué? No están siguiendo la línea doctrinal, ejemplar y moral del que ellos dicen en el primer papa, que son herederos de Pedro. ¿No? Ahora, yo hago una pregunta aquí, Edgar. Edgar, Sí, te hago una pregunta. dígame. Hay ángeles caídos y ángeles de Dios. Si se te presenta a ti un querubín, un arcángel, un serafín de Dios neto, ¿tú te arrodillarías? A la luz de la palabra, Pero cuando, neto de Dios, ¿ah? Ángel. cuando, Edgar, sí, sí, dime. escucho. Sí, cuando Dime, Juan, cuando tuvo la visión, se quiso ya, para postrar, Apocalipsis, adorar. Apocalipsis 19:9, léelo. Apocalipsis 19:9 y 10. Apocalipsis.
ángel le dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y le dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Y me postré a sus pies para adorarle. Y me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Pastor? Ya. Entonces, ahí Pedro está presentando la Iglesia Católica. Ya. Acá dice, Pedro le dice a Cornelio, levántate, yo soy hombre igual que tú. ¿Y qué le dice el ángel a Juan? ¿Yo soy qué? Consiervo tuyo. Consiervo tuyo. Ni a los ángeles se le permite adoración. Y los ángeles rechazan todo tipo de adoración humana. No le dice, soy hombre como tú, pero sí le dice, soy consiervo tuyo. Nosotros somos consiervos de los ángeles, para que sepan. ¿Y qué es un ángel? Es un portador, un mensajero de la voluntad de Dios. Así que nosotros somos ángelos portadores. Sino que el sentido es que el problema es que nosotros no le damos el sentido verdadero. La etimología no la estamos aplicando ni enseñando. Porque ángel, ¿qué significa? Mensajero. Pero cuando la gente vimos ángeles, ¿cómo se imagina? Alas. ¿Cómo se imagina? Un ser alado. ¿No? Pero no tiene alas. Pero no ven al ángel como su esencia, que es un mensajero, un ser que lleva y trae el mensaje de Dios. A ver, describe un ángel, fulano. Toma la pizarra, toma un plumón, describe un ángel. Una figura con alas. Ese, pero no la esencia, el propósito por la cual fue creado un ángel. Entonces, se hace necesario que nosotros tengamos una óptica para una interpretación basada en la etimografía o en la etimología. Y ver las cosas etimológicamente y no solamente gramaticalmente. O sea, el origen de la palabra. Los ángeles son mensajeros. No me importan sus alas, me importa el mensaje que traen a la tierra. El aspecto físico no es importante. Es lo que se lleva, es lo que se trae. Bien, el lunes quiero que ustedes me traigan un recuento de todo lo que ustedes han podido percibir en el lapso de esta semana. Las ideas que han percibido. ¿No? ¿Qué han aprendido? ¿Qué han descubierto ustedes personalmente? Porque yo no voy a permitir que ustedes sean copiones y copistas y plagiadores de ideas, sino que ustedes desarrollen sus propias ideas. Yo también quiero aprender de ustedes. Yo tengo que enseñar a enseñar, no simplemente enseñar, sino enseñar a enseñar, para que ustedes también puedan enseñar. Pero ustedes van a enseñar lo que yo les enseñé, pero ustedes cuando enseñen lo que yo les enseñé, ustedes van a enseñarlo más potencializar la enseñanza, porque ustedes están enriquecidos con su esfuerzo, lo han mejorado. Esa es la idea. Esa es la idea, que sean más contundentes que yo. Esa es la idea.
¿no? Yo quiero que sean mejores que yo. Esa es mi visión. Que cuando el día que tenga que escuchar a ustedes, yo no les llegue a ustedes ni a la sandalia, digo, guau, que tanto han crecido, madrecita, por el esfuerzo de ustedes. Pues. Ahí recién puedo decir gracias, Señor. Gracias. Me permitiste quedar a gente más pensante y más útil que yo. Ahí recién he cumplido con mi tarea. Es necesario que yo mengue para que ustedes crezcan. Bueno, llegó la hora del descanso. Así que nos vemos el día lunes. No ha venido la dama, ¿no? La dama no ha venido, ¿no? Había una dama ahora, pero se salió. Se salió. Y la dama